Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Un Poco Geek. Hoy tenemos en el estudio un compatriota de la tierrita, muy contento aquí de tener a él. Como ustedes saben, yo soy de Medellín, ya soy muy rolo, pero rolos son los de Bogotá. Yo aquí estoy en la universidad de muchos años, pero yo soy de Medellín y me encanta cuando conozco gente de mi tierrita. Hoy tenemos en nuestro podcast un man muy duro. Hace unas semanas estuvo con nosotros en un evento que hicimos en un restaurante aquí en Bogotá y habló súper rico acerca de inteligencia artificial y del mundo de lo que viene y los datos y la importancia de esto. Y yo no tengo que invitarlo. Entonces, tenemos acá a Alejandro Betancourt, Chief Data Officer de Climb. Bienvenido, Alejo, ¿cómo vamos? Gracias, Alejo, muy bien. Un gusto estar aquí. ¿Ya has estado en podcast o no? Sí, había estado en un par, sobre todo en pandemia puros virtual. Virtuales, ¿no? Que uno lo graban por Zoom y eso. Claro, me tienen asustado aquí. Bueno, aquí nuestro podcast es un poquito diferente. Nosotros somos súper relajados, somos un poco geek, nos gusta hablar de cosas muy informalmente. Así que usted relajado, hermano, tómese su agüita. Aquí nosotros les damos a todos nuestros invitados un moxito de Cork Cycle, que dice Un Poco Geek. Y entonces ahí ya le dimos el moxito a Alejo. Y ahorita más temprano están hablando de Alejo y de sus cosas, de lo que le gusta hacer. Y nosotros siempre aquí empezamos por el tema geek. Todos, de alguna forma, tenemos algo geek. Cuando hablamos de geek, no siempre está relacionado con tecnología, no siempre está relacionado pues con el mundo más nerdy. Ha evolucionado mucho esta palabra y tiene más que ver con en qué vos estás medio obsesionado, qué te gusta, vos qué haces, qué sabes más que otras personas. Me contabas un poco acerca del mundo de las bicicletas, ¿no? Exacto. De hecho, me educaste en la nueva definición de geek. Estamos viendo ahorita un video que explicaba la diferencia entre geek, nerd y dork. Y básicamente geek es un tema donde uno está obsesionado con algo y es bastante inteligente. Entonces, vos dijiste que estás bastante obsesionado con el tema de las bicicletas. ¿Por qué? ¿De dónde salió eso? No, eso se vuelve una locura. O sea, llega un punto en el que vos no querés salir a montar todos los días, a toda hora, que estás llegando a la casa y para dónde voy mañana. ¿Y toda la vida o cuándo te empezó? No, montaba antes de irme a hacer el doctorado. Sí. Y frené en el doctorado. Creí que estando en Europa iba a montar mucha bicicleta y definitivamente no fue. Y cuando volví, mis amigos estaban montando bicicleta y vamos otra vez a montar. Y ahí volví a empezar a cogerle la goma. Ya van 3 años. Bueno, yo tuve mi midlife crisis en pandemia. Y empecé a ver cómo empecé dietas que yo no hacía antes, me empecé a dar cuenta que me engordaba sin hacer dietas que no pasaba. Yo antes podía comer lo que quisiera, hacía un poquito de ejercicio, trotaba, hacía esto, y de repente empiezo a darme cuenta que ya uno no está tan joven, ¿me entendés? Y empiezo a ver a todos mis amigos, muchos en bicicleta. Además, unas bicicletas costosísimas y unas pintas y unos engalles y una cantidad de cosas. Otros con lo de Ironman, otros a trotar, otros con diferentes cosas. Yo me dediqué a los juguetes. Yo gasto mi platica en los juguetes, voy al gimnasio, troto de vez en cuando, pero nada muy formal. ¿Vos pensás que llegaste a un nivel en tu vida donde dijo, no hago ejercicio y se va todo para el carajo? ¿O verdaderamente te gustaba o por qué te metiste en ese mundo? No, pues estaba gordo. ¿Ah, sí? Gordo. Ahí empieza. Sí. O sea, si tuviste un wake up call de que, oiga, de Sí. repente nos engordamos. Como decía un amigo, de 0 a 100 en nada, en la báscula, güey. Es que es impresionante como de repente uno le empieza... Y le quita uno hasta la pena esa licra de bicicleta, güey. A vos te echas pinta Echarse la pinta. full ahí mostrona. Si la vas a montar, tengo que echarse la pinta. Ahora, el carrito tuyo, weón, vale más que mi bicicleta. Yo creo. No. Entre tus juguetes, Yo tengo juguetes costosos, pero bueno, mi hermano está metido, yo soy gemelo. Un gemelo idéntico, viví en México, estuvo 5 años viviendo en Suiza. Y él sí se metió en el mundo, en Suiza todo el mundo en bicicleta, además por los paisajes que hay allá, vos sabés. Y él se metió en el mundo de eso, pero él tiene una bicicleta como de $20,000, aunque yo digo... mi bicicleta no es barata, pero me estaba sumando tus muñequitos. Bueno, Alejo, yo conozco muy pocas, sé que hay mucha gente que hace PhDs, pero en mi círculo social no tanta gente hace PhDs. Contame un poquitico acerca de cuál es el PhD que vos hiciste. Es un PhD en sistemas cognitivos.
Sí. Un PH de la Unión Europea básicamente fue una experiencia bacana porque fue Italia, Holanda y después me fui a vivir a Bélgica. O sea, el tour europeo en full por 4 o 5 años, ¿sí? Eh, ¿4 o 5 años tuviste eso? en total estuve 6 años, incluyendo el año trabajando en Bélgica, antes de devolverme. Con tu esposo y todo. No, mi esposa sí estaba antes, pero todavía era novia. ¿Vos Eh, conociste tu esposa ya o qué? no, mi esposa es paisa también. Ah, sí. Y entonces ya a mí me salió la beca del doctorado y nos fuimos yendo de a poco. Yo venía un mes, ella iba un mes, yo venía un mes, ella iba un mes. Y se fue yendo el tiempo. Vivió conmigo en Holanda casi 8 o 9 meses y ya. Yo me fui a Italia a terminar el doctorado, mandé la tesis y sabía que de la defensa del doctorado era la iglesia. O sea, Claro. estaba ya clara la conversación. O sea, ya había sobrevivido 4 años y medio. ¿Y durante ese tiempo vos de qué vivías? El doctorado en este sentido era como un trabajo. O Un sea, trabajo. cuando vos... Research allí en la universidad Exacto. y te pagaban. Tu trabajo es research en la universidad y básicamente tu producto es, vos tenés que coger una línea de desarrollo, extender un poco la frontera del conocimiento Sí. y eso se hace publicando y llevando conferencias y top tier papers Claro. en la academia. Entonces era ¿Pero eso. eso paga bien o ahí es puro para sostenerse nomás? Si gastas poco viviendo, paga bien. La mejor forma es no gastar mucho en la renta para poder ir a pasear cada que tenés un par de papers adelantados. Yo lo que hacía era que me cascaba muy duro varios años, varios meses. Y cuando llegaba que alguien me iba a visitar, mi esposa o mi familia, sacaba un mes full de vacaciones, eso ya no me volvía a ver. Rentaba un carro y me iba a dar el tour por Italia o me iba para España. Chévere. Y era muy bacán. Esa parte es muy bacana con respecto a Europa, que todo es cerquita, que todo se puede alquilar y uno ir a echarse las vueltas. He visto incluso unos tours de motos, ahorita estamos hablando de motos, ambos somos moteros, nos encantan las motos también. Yo soy más geek de las motos también que otras cosas. Yo desde los 15 años en Medellín ando en moto, toda mi vida he tenido moto y no creo que nunca voy a dar otra moto. Quién sabe cuando tenga hijos, si ya empieza uno a como cogerle miedito a esas cosas, porque he visto amigos míos que como tienen hijos, de repente como que les da más susto el tema de las motos. ¿Vos pensás que toda la vida vas a tener moto? Pues, a ver, yo tuve, la primera moto mía fue una V80 para ir al colegio. Yo también. Y es- Una KMX 125, la verde chillona, ¿te acordás? Y después, exacto, y después fue, la mía era la de la paletera esa blanca adelante. Y después entonces en la universidad moto, yo compré los tiquetes del doctorado, los vendí una Ninja 650 y literal cogí la plata y fueron los tiquetes del doctorado. Es que es así. Cuando llegué ya casado, entonces ya fue carro y ya después yo también tenía estudio y mi hijo me lo quitó básicamente, o sea, era el estudio, después se volvió la sala de juegos Claro. y me quedé sin donde trabajar en la casa. Y ahora fue que me volví a engomar y compré una BMW 1250. Espectacular. Yo ahorita me voy a comprar una, yo también tengo una 800, pero me voy a comprar una 850 porque acabamos de vender esta. Y, y, y vamos a montar, vamos a irnos para Medellín. Yo voy frecuentemente. Bueno, yo me voy a pegar el parche con vos. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito acerca de lo que vos sabés un poquitico, estuvimos hablando de AI, pero más en el mundo de las empresas. Pero antes de meternos en ese tema, y hablando del tema de los estudios de PhD, yo trabajé unos años en el mundo de las universidades y pensando en ahorita de lo que te voy a preguntar con respecto a la inteligencia artificial en el mundo B2B y cómo estábamos leyendo un artículo que hablaba de que 300 millones de trabajos se pueden estar perdiendo a causa de la inteligencia artificial. Viene una pregunta con respecto al tema de si vale la pena los PhDs, si vale la pena las maestrías, porque yo trabajé en ese mundo unos años y nos dábamos cuenta que cada día más a las empresas no les importaba si vos eras ingeniero industrial, si tenías un MBA o esto, a ellos solamente le importaban vos qué experiencia tenías, qué sabías hacer y si eras un duro, un berraco haciendo eso o no. Yo creo que funciona así, en verdad. Muchas veces, Entonces, hay riesgo de que esto empiece a caer, las maestrías. a ver, hay frentes de frentes. Entonces, Sí. si vos ves lo que está pasando con todos los desarrollos de inteligencia artificial, que hay siempre es ex doctorados, gente que terminó el doctorado o que estuvo en la universidad y que empieza
a mostrar que las cosas que estaba haciendo en investigación generan valor en la industria. Sí. El reto ahí es cómo generar valor en la industria. Claro. No es yo me concentro en la universidad y después no soy capaz de generar valor en la industria. Ahí creo que es donde está el reto y donde muchos doctores pueden tener como el challenge, ¿sí? De otra parte, a ver, yo creo que efectivamente estamos, y justo ahora estamos en un punto de inflexión gigante, en donde empezamos a ver herramientas todos los días que hacen A, que hacen B, que hacen C, y uno tiene que estar dispuesto a transformar la forma en la que trabaja usando esta herramienta. Entonces, es no negarse al tema. Creo que todavía tiene bastantes restricciones, cada vez van a ser mejores herramientas, mejores asistentes, mejores formas de hacer las cosas, pero hay un montón de oportunidades que van a salir también en el camino. Entonces, yo creo que ahí es mucho encontrar ese nicho en donde incluso puedes producir muchísimo más usando las herramientas y no tanto sentirse como intimidado de que alguien las esté usando. No, es que en verdad están accesibles para que todo el mundo encuentre como valor en ellas. Bueno, por ese lado sí. Pero estamos hablando, por ejemplo, la gente que se gastan $100,000 solamente en una maestría, en un MBA, o $150,000, más el tiempo que vos no trabajaste, más lo que cuesta vivir y sostenerse por allá. Hoy en día los pelados, vos te das cuenta que ni siquiera están estudiando y están sacando emprendimientos. Ni siquiera están terminando carreras completas, están haciendo cursos con respecto a diseño, a marketing automation, a temas de data science, a aprender a codificar en 3, 4, 5, 6 meses. Entonces, pensando en eso, ¿sí vale la pena gastar toda esa plata? ¿O la inteligencia artificial y ahorita la globalización de toda la información que hay, que vos puedes aprender cualquier tema con YouTube, con Internet, con lo que sea, va a reemplazar todo eso? A ver, depende. Yo creo que aprender siempre es una inversión bacana. O sea, Yo si a vos también. te gusta aprender, vos estás en un lugar, estás 4 o 5 años, tenés una inmersión cultural, aprendes de lo que más te gusta, buscas un buen profesor que te enseñe, que te haga mentoring, te vas a leer todos los papers, vas a estar en el estado del arte en la vaina. Y eso al final es una inversión que se paga sola. Yo tuve la fortuna de que fue todo beca, pero efectivamente yo creo que hay gente que es perfectamente capaz de ir a hacer un doctorado, a hacer una maestría, llegar con una inversión y ser capaz de capitalizarlo, ¿sí? Sí. Habrán otros que no, pero yo creo que también depende mucho de cada quien. Ahora, yo no he dejado después del doctorado de aprender. Leo bastante, estoy todo el tiempo estudiando qué es lo que está pasando en temas de inteligencia artificial, de datos, de tecnología, y yo creo que es al final como un mindset. Si a mí me dicen, ¿usted volvería a hacer un doctorado? Yo me volvería a hacer un doctorado. ¿Vos lo repetirías? Totalmente. Después de Y ya en ver Europa cómo es la vuelta y En toda la Europa cosa. otra vez. O sea, Bueno, es que vos trabajas en una empresa muy buena, te va muy bien y obviamente lo has logrado. Pero yo conozco muchas personas que van y gastan, no solamente eso, se lo gastan porque se endeudan, venden casas, pegan unos préstamos gigantes y muchas veces vuelven y no consiguen el super trabajo mucho más rentable, de pronto a largo plazo sí se ve, pero veo mucha gente apretada después pagando esas vainas y de pronto que no tengan esos saltos exponenciales en sus carreras. efectivamente. Yo creo que hay muchos casos y muchos casos al otro lado. Entonces, puedes ver directores en las mejores empresas, en las mejores startups, etcétera, que salen de este perfil. Ahora, yo a los emprendedores los admiro un montón Claro. porque se necesita un coraje, el berraco, hermano, para uno decir, no, yo me voy a ir, voy a montar una empresa, voy a tener un equipo de 20, básicamente está sosteniendo 20, 100, 200, 300 familias y esa vaina genera miedo, ¿no? Total. Entonces, yo creo que ese es el siguiente paso, por ejemplo, de mi carrera. Debería ser algo como yo quiero en algún punto hacer exitoso a Climb, que Landing sea exitoso. Básicamente ahí están dos de las apuestas de mi época como empleado y de ahí para allá me encantaría montar empresa. Mira que yo tengo una anécdota con respecto, yo estuve muchos años emprendiendo, yo me fui a estudiar también en Inglaterra un rato, volví, emprendí y no, yo creé mucho contenido de emprendimiento. Estuve como en 50 y pico eventos hablando acerca de estrategia, hablando acerca de entrepreneurship dentro de las empresas y emprendimiento y lo que se requiere, pero yo siempre lo veía desde un punto de vista de marketing, ventas y estrategia, que es lo que yo sé. Y cuando con un amigo decidimos crear un
un programa, un diplomado que que se llamaba Emprendimiento para no emprendedores. Y pensamos que el target principal iban a ser este tipo de personas que de pronto querían decir, oye, yo quiero meterle, como pues, vos te has dado cuenta que Finanzas para no financieros es uno de los top diplomados en Colombia. Lo da los Andes, lo da la Javeriana, ¿cuál es el otro que lo da? Creo que AFI también lo da. Y es porque la gente dice, yo soy un empresario y yo no sé nada de finanzas, no sé la parte contable, no sé esta parte, no sé esta otra cosa, y de repente llegan a una empresa, crece y se pegan contra una pared cuando no saben de las finanzas. Entonces dijimos esto, vamos a montar emprendimiento para no emprendedores. Y cuando de pronto hicimos el estudio de mercado, los emprendedores no estaban dispuestos a pagar por un diplomado. Mira que es muy, muy raro porque el emprendedor quiere todo gratis. El emprendedor no está dispuesto a invertir muchas veces en muchas cosas y con el mundo de la inteligencia artificial eso se ha vuelto más fácil. De que yo hoy en día pueda sacar un programa, un plan de negocios, montar mi página web, montar mi contenido, montar esto sin tener que pagar por eso muchas veces o pagar un pequeño fee de una suscripción para muchas de estas plataformas, cambió mucho ese aspecto. Pero ¿sabes quién sí estaba dispuesto a pagar? Los empleados. Porque el empleado hoy en día se le está vendiendo el tema de que si sos un empleado sos un loser más o menos. Todos los Instagramers, quit your job, ¿me entiendes? Deja tu trabajo, persigue tus sueños, haz esto como si trabajar fuera malo. Yo toda la vida he sido empleado de multinacionales, me iba muy bien, todas las cosas que tengo vienen de esos trabajos y obviamente de otros emprendimientos, pero se le está vendiendo hoy en día a los jóvenes que tener un trabajo puede ser malo, como que son esclavistas, como que el 9 to 5 o el 8 a 6 es malísimo. Y entonces, de repente, este programa para los empleados que están mamados de sus jefes o mamados de esto, o tomaron este Kool-Aid de que trabajar para una empresa es malo, sí se movió con estas personas. A ver, yo creo que todos los emprendedores y empresarios verdad es que está sosteniendo un montón de familias de un negocio, o sea, ahí hay un reto y el riesgo principalmente lo están tomando el emprendedor. Ahora, por ejemplo, en Bélgica pasaba algo muy particular que vi en varias empresas y era como una estrategia como de emprendimiento interno en las empresas, era decirle a los empleados, usted es un emprendedor dentro de la misma empresa, o sea, usted es el innovador, el que tiene que proponer, el que tiene que crear. Entonces se genera una cultura de verdaderamente crear innovación dentro de las empresas. Entonces vos ves una cultura en la que no están resignados en cómo son las siguientes 8 horas, sino este producto cómo lo va a lograr empujar, crear, gestionar para que transforme la empresa. Y hay un montón de empresas holandesas y belgas que entre Entrepreneurship. 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 Yo me dediqué mucho al entrepreneurship porque yo no vi plata con los emprendedores. Yo vi plata solamente con las empresas. Y las empresas están dispuestos a enseñarle a sus empleados cómo ser entrepreneurship. Pero no emprendimiento. Que no queremos que se nos vuelen. No queremos que se nos vayan. ¿Me entendés? Incluso hablando con una reclutadora una vez me decía, vos nunca digas en una entrevista que vos querés ir a montar tu negocio y que así te ves en 5 o 10 años. Porque eso inmediatamente es un no, porque este man está o es campadero aquí buscando trabajo y va a estar por afuera metiéndole al tema, aunque para ciertas startups o empresas esa motivación y ese perfil sí les gustaba. Lo que pasa es que es el punch de una startup. Claro. Y de hecho vos ves todos estos emprendedores que montaron sus startups, que empezaron a crecer y que de verdad promueven que sus empleados tengan ese espíritu emprendedor. Porque pero hay revenue share. Y tienen revenue share y además lo necesitan, o sea, necesitan que sea gente que está produciendo y muchas veces después, incluso cuando la empresa crece, salen de estas mismas startups. O sea, vos hoy ves el tema de cuántas empresas salieron de Rappi, ¿sí? Claro. Vos hablas, por ejemplo, con los fundadores de Climb y son gente que está pegando en 1000 ideas al tiempo. Sí. Y vos no puedes desarrollar todas esas ideas vos. Entonces, cuando ya empiezan a crecer estas empresas y salen a flote, pues es gente que logró generar un negocio andando, rentable, una cultura emprendedora dentro de la misma organización. Entonces, pues, ¿qué problema hay en soportar gente para que progrese? Incluso ellos terminan siendo parte del board, de los equipos directivos de estas empresas. Sí. Y terminan siendo unos advisors geniales porque ya fueron y sufrieron el tema de montar una empresa desde cero y me parecen unos cracks. Total. Yo también admiro mucho a los emprendedores.
Yo fui emprendedor. Yo me acuerdo que el primer año que yo fui emprendedor, al final del año, yo dije, yo fracasé como emprendedor. Y cuando fui a hacer las cuentas, yo produje más plata que mi trabajo anterior como vicepresidente, donde me iba muy bien, y me puse a las cuentas y dije, wow, yo produje más plata. Sino que la presión del mes a mes, de las cuentas de cobro, de pagar empleados, de pagar arriendos, de los bancos presionándote que no te estás atrasado con esto, que no has pagado esto, vos presionando a que te paguen a vos, ese estrés es bien jodido. Pero al final, obviamente, me fue mucho mejor. Después volví al mundo laboral por otras cosas, pero definitivamente admiro mucho al tema de los emprendedores. Y ahora ya quiero entrar en materia con vos, con respecto a lo que vos sabes muy bien, y es el tema de la inteligencia artificial y los datos. Cuando hablamos de inteligencia artificial ha habido mucho boom, pero especialmente en plataformas que parecieran que son más fáciles o hay más potencial para self-entrepreneurs, que son los que hacen sus propias cosas, o para usuarios finales. Cuando hablamos de empresas, es diferente el tema de la inteligencia artificial y que incluso lleva años desarrollándose, empezando con el machine learning y la automatización y la pronosticación de posibles futuros basados en datos del pasado. Eso lleva años desarrollándose, nomás que ahorita se puso de moda. Pero ¿cómo una empresa verdaderamente podría sacarle provecho a la inteligencia artificial, aparte de crear contenidos para las áreas de marketing, aparte de ciertas tareas donde me va a pronosticar ciertas cosas de inteligencia, de business intelligence, sino yo veo que para las empresas es más complicado? A ver, yo creo que al final es formular buenas preguntas. Sí, Donde veo yo que fallan muchas de las empresas es cuando vos tratas de trabajar con datos, tenés 100 preguntas. sí, Y todo el mundo arranca, disparo aquí, disparo aquí, disparo aquí, disparo aquí, tenés un equipo de 5. sí. Entonces, coges tu equipo de 5, de 10 y se los tiras a 100 ideas, a los 3 meses decís, no fuimos capaces de desarrollar ninguna, ¿sí? Entonces yo creo que el truco va en la priorización. Pero eso cuesta plata. Cuesta plata. No todas las empresas están dispuestas a invertir en gente ahí dándole, porque son como departamentos de research, ¿me entiendes? Departamentos donde empresas grandes le meten millones y billones de dólares a ese research y saben que están quemando plata que de pronto no va a salir nada de ahí. Más que creo que ahí está el cambio de switch también en la forma en la que los líderes de datos llevan la vaina. Sí, Entonces, una de las cosas, por ejemplo, que nosotros o que yo he tratado de crear con el equipo es no hacemos research. entonces, ¿Sí? ¿qué hacen? Lo que hacemos es tecnología y empezamos a trabajar con los equipos de IT y con los equipos de producto a empujar para que esa tecnología se vuelva un producto. Claro. Te voy a dar un ejemplo. Todo el tema de modelos de lenguaje natural, eso no salió hace 6 meses. O sea, eso en verdad lleva años madurándose. Lo que pasa es que hubo un punto de un pivote que fue, se generó un producto que hacía fácil que alguien lo usara. Y en ese momento lo que terminaste creando fue una autopista, como un punto de salida, en donde cada vez por ese mismo path vas a empezar a sacar cosas. Entonces, cuando sale lo de ChatGPT, Sí, vos lo que hiciste al inicio no fue, tengo el sistema perfecto, claro. ¿no? Vos generaste un sistema, la gente encontró fácil usarlo, ¿sí? Y después de eso cogiste y dijiste, bueno, en 6 meses saco una versión más avanzada, en otros 3 meses saco el tema de los browsers, en otros 3 meses saco el tema de los plugins. Entonces lo que hiciste fue generaste una avenida para sacar modificaciones de lo que venías construyendo. Y eso es lo que muchas veces no se entiende en el tema de los datos. Muchas veces al data scientist le dicen, no, vaya, desarrolle el modelo y cuando sea perfecto lo trae. Eso no va a pasar. Y cuando una empresa entra en esa lógica, pues no va a ser exitosa en el tema de generar tecnología y de generar modelos. Entonces, ¿cómo empezás a diseñar hacia atrás? Hay un concepto de Amazon que es working backwards y es cómo haces para tratar de ver el futuro de tu producto y de ahí empezar a trabajar hacia atrás detectando qué tienes que construir. Seguramente al final vas a necesitar un modelo que soporte todo lo otro, pero no lo empeces al contrario. Claro. Cuando le empezas desde yo quiero tener un modelo que haga tal cosa y después vas y ahí es donde ves el struggle de la gente de datos y todo el mundo tratando de empujar las vainas, pero porque no hay una visión sistemática de producto alrededor de lo que están construyendo. Entonces, empezarlo desde cómo vas a romper el mercado, cómo lo vas a transformar, cómo lo van a usar y de ahí encontrás como un avenue donde vas a poder empezar a sacar nuevas versiones, nuevas iteraciones, ¿cierto? Y se te hace, en ese momento, cuando ya tenés la salida, se te hace la vida muchísimo más fácil.
¿Cómo fue esa competencia? Que es una de las cosas interesantes que pasó ahí. Yo creo que un OpenAI no tenía mucho que perder No tiene nada que perder. y tenía mucho que ganar, casi que poner en riesgo uno de los negocios principales del principal competidor, que es Google. Google con muchos más empleados, con, digamos, talento considerablemente, una densidad de talento considerablemente más alta, pero con mucho que perder. Entonces Google, bajo esa lógica de mucho que perder, no podía tomar los riesgos que un incumbente, o sea, que alguien que venía de atrás podía tomar. Sí. Entonces ahí se pone ahora, la pregunta es, ¿ese va a ser un mercado del que primero llegó ganó? Ahí está bueno. No. Y me encanta lo que lo estás diciendo porque te voy a dar justamente un ejemplo de mucho de qué perder. Y dos cosas. Uno, lo que hablabas ahorita de OpenAI y otro, lo que hablabas acerca de Google. Cuando miramos el caso de Tesla y el boom especialmente de los self-driving cars, los carros que se manejan solos, y esa tecnología, Google la lleva desarrollando 10, 15 años antes que Tesla, ¿me entiendes? Pero Tesla no tenía nada que perder. La burocracia interna era mínima. El tema de los pilotos y el testing y no estar metido dentro de un equipo que está metiéndole todas las variables, leyes, problemas, posibles causas, demandas, si se atraviesa esto, variables, y Tesla de repente lo lanza y está a años luz. Bueno, yo creo que lo va a alcanzar dentro de poquito, pero se adelantó por lo menos 4, 5, 6 años al siguiente competidor donde nunca nadie se esperaba que esto iba a pasar con un manufacturer de carros nuevos, carros eléctricos, pero la gran innovación de estos carros no solamente era el tema eléctrico, era ese tema de self-driving, era el tema de inteligencia, era el tema de los modelos de machine learning para aprender las diferentes posibilidades de reconocer un perro, reconocer un animal, reconocer una persona, ver todos los diferentes posibles escenarios y que funcione. ¡Wow! Pero en verdad también empezaron paths diferentes. Exactamente. Google empezó en su approach con LiDAR y todos los sensores. Tesla dijo, no, yo lo que voy a hacer es, no voy a reinventar el carro desde cero. Le voy a poner cámaras en todas partes y voy a ver cómo utilizo las cámaras con un procesador a bordo para ser capaz de entender por dónde va el carro. Y recojo miles y millones de datos. No sé si notaste que también se estancó. Claro. Entonces, claro, había unas promesas de crecimiento, va a llegar un punto en el que estos carros van a viajar por todo Estados Unidos solos y va a funcionar y nos lo vamos a poder llevar a cualquier otro país y va a funcionar. Llegaron a un punto en el que empezó a progresar muy rápido y llega a un nivel en el que ya de ahí cualquier progreso va a ser bien complicado. Y empieza la regulación. Y empieza la regulación. Y empiezan los problemas. Apenas pasa el primer accidente, empezaron las regulaciones, empezaron los peros, empezaron los paros, y justamente era el siguiente punto que quería ver contigo. ¿Cómo es que se llama este tipo de OpenAI? Altman. Altman se fue muy pecho abierto a decir, hay que regular. De primerazo, ¿me entiendes? No que llegara el Congreso de Estados Unidos, llegaran otros congresos europeos o lo demás a decir, no, esto es peligroso, porque obviamente todas las películas del pasado nos han dicho que la inteligencia artificial nos va a matar a algún momento, ¿verdad? O sea, en cultura popular no existe película donde la inteligencia artificial y los robots eventualmente se toman el mundo, desde Matrix, ¿me entendés? Y hay una parte de Matrix que explica la historia, no sé si te la has visto, que se llama Animatrix, y antes de Matrix está la serie de caricaturas de Animatrix donde explican cómo evolucionó el AI hasta que finalmente dijeron, esta raza, adiós, y nosotros vamos a cogerlas y la utilizamos como baterías, etcétera, etcétera. Entonces, ellos de una alzaron la mano y dijeron, hay que regularnos. Y ahorita en las últimas semanas ya salió a decir, oiga, tampoco, porque ya empezaron a molestarle, ya empezaron a ponerle trabas, ya empezaron a ponerle restricciones y ya incluso estaba viendo penalizada la posible expansión, especialmente en Europa, con estos congresos. Entonces, ¿qué tanto puede avanzar el AI y las regulaciones y las empresas confiar en que esto no va a empezar a robar cripto, a robar bancos, a robar información, a tener ciertas independencias, a ser usado de forma irregular o fraudulenta? ¿Vos qué pensás con respecto a eso? Toda tecnología puede tener usos diferentes, ¿sí? A ver, lo que pasa es que cuando vos ya llegaste, mirás para atrás y decís, regúlenme. Ahora van y te hacen una magia en Europa y decís, no, pero no ya.
¿cierto? O sea, tenés que seguir capturando un poco el mercado. Entonces, hay teorías que dicen como, bueno, además eso genera empatía con el Congreso, vas a estar en las discusiones regulatorias, te permite influenciar un poco la lógica. Creo que más o menos ese es el approach. ¿Cuál es el reto de la regulación de inteligencia artificial? Que es que en verdad los que están regulando no conocen, No saben. no saben, y vos no puedes regular por miedo, ¿cierto? Entonces hay otra vertiente, entonces de ahí salen y escriben una carta, varios líderes diciendo que deberíamos regular y parar un poco los desarrollos de inteligencia artificial. Y salen otra vertiente de líderes como Andrew Ng, como el equipo de Facebook a decir, no, Jan LeCun, y dicen, ¿por qué vamos a frenar el progreso? O sea, en verdad es que lo que hoy tenemos en los modelos de lenguaje natural, y además o sea, como para que lo entendamos, son modelos que predicen la siguiente palabra. Eso es lo que hace un modelo como ChatGPT. Lo que pasa es que tiene un corpus gigante, entonces te escribe gramaticalmente correcto el tema, tiene una memoria, que es lo que llaman los tokens, entonces vos le das contexto y él es capaz de tener más información como en vivo ahí, pero es un modelo de la siguiente palabra. Entonces en cualquier momento se te desvía la siguiente palabra y terminas con una idea súper rara en el tema. Claro, da la percepción de que es supremamente inteligente porque el texto efectivamente usa corpus gigantes y todo el tema, pero no es más que un modelo de siguiente palabra. Sí. Ahí ya hay unos desarrollos de cómo lo conecto a Internet. Entonces ya no solamente es siguiente palabra, sino cómo hago para buscar esto en Internet y ser capaz de traerlo en la comunicación y empezar a entregar información. Pues te voy a decir una cosa, hoy es un gran asistente. Sí. ¿Sí? Como asistente está increíble. Es un gran asistente. O sea, para borrar la página en blanco, vos tenés que escribir algo y te ayuda, por ejemplo, a tener unas primeras ideas. Ahora, léelo bien. Claro. Esta semana salía que en Estados Unidos, básicamente un abogado llegó y pegó lo que ChatGPT dijo en la defensa. Después le dijeron, vení, pero los claims que aparecen ahí son falsos. Exacto. No, los pegué de ChatGPT. Que ahí ya empezó a inventarse citas. O sea, citas de autores que no dijeron y de repente está diciendo que lo dijo. Entonces, obviamente... Suena gramaticalmente perfecto. No, suena como si, wow, yo le creo probablemente a este autor y de repente eso pasó, se volvió muy famoso con J.K. Rowling, que sacó una cita de J.K. Rowling que nunca dijo en verdad. O sea, se la inventó, ¿me entiendes? Obviamente eso van ajustando el algoritmo y ajustando las cosas para que no haga ese tipo de cosas en ciertas vainas, pero obviamente hay muchas cosas donde puede ser muy inteligente y hay otras cosas donde de pronto no. Hace poquito estuvimos aquí en el podcast Andrés López, el comediante, y él nos decía que una de las cosas más difíciles de duplicar es el humor. Una cosa es el chiste y otra cosa es el humor. Porque si te acordás en la película de Yo Robot, Will Smith está interrogando al robot que salió defectuoso, que es más inteligente que los demás, y le dice, tratando de cagárselo al man, diciéndole, tú eres capaz de crear una sinfonía, una obra de arte, esto y aquello, y el robot le dice, no, pero tú eres capaz, y él tampoco es capaz. Obviamente es un tema de talento y de arte. Pero ahora, con todas estas nuevas aplicaciones, la inteligencia artificial sí está haciendo arte, y arte original, basado en experiencias y cosas, pero es arte original. Pero el tema del humor es más difícil. ¿Quién sabe si verdaderamente la inteligencia artificial algún día va a ser originalmente chistosa? ¿Me entiendes? Lograr eso es muy complicado. Y el tema todavía del reconocimiento de voz, yo digo, con todo este avance, entender costeño, paisa, caleño, argentino, mexicano, guajiro, puertorriqueño, ¿me entiendes? Es bien jodido. Hay un tema verdaderamente que todavía yo me doy cuenta de que por más inteligente que sea mi asistente, el Siri o el Google Assistant, todavía no entienden. Pero te lo ato a la otra idea. Sí. Que crearon un punto de salida. ¿Quién creó, por ejemplo, un punto de salida temprano? Cuando Google sacó el asistente Now, Sí. que vos decías, ok, Google, eso en todas partes brincaba sin uno decir, ok, Google. Claro. Pero te pusieron un punto de salida en tu celular, se lo pusieron a todo el mundo en su celular. Entonces ahora si ellos mejoran su capacidad de reconocer el comando, las órdenes, etcétera,
Entonces creaste una gran tecnología. Ahora hay otros frentes que también generaron ese punto de contacto y se van yendo hacia atrás. Lo que empezó a pasar, por ejemplo, con el Echo de Amazon. O sea, ellos básicamente hicieron una apuesta, creo que transformaron completamente la industria, asumiendo que la voz era el principal sistema operativo, o esa era su teoría. Y en verdad es que yo todavía no encuentro nada más fácil que mover el celular con el dedo. Sí. Bueno, hablando de eso y vos metido hoy en el mundo de los datos a nivel empresarial y manejar los datos de muchas empresas, hay personas que son muy relajados con los datos. Yo soy uno de esos. Yo quiero que a mi Google me escuche, yo quiero que me entienda, yo quiero que me recomiende, yo le doy acceso a todo porque de cierta forma no soy tan importante o tan miedoso de que siento que me va a pasar algo, que me van, mejor dicho, o sea, me van a hackear o lo que sea. Yo sí trato de utilizar la tecnología para que me ayude, pero muchas personas les da miedo. Muchas personas dicen no cuando quieren mejorar tu experiencia basado en la recolección de información que recogen de ti, de tu Facebook, de tu WhatsApp, de tu Google, de tu Instagram, porque vos te das cuenta que sí lo escuchan a uno. Vos te das cuenta que de repente empiezo a hablar de Oreos y que tengo ganas de Oreos y me sale una pauta de Oreos, ¿me entiendes? Yo lo aprovecho. ¿Vos sos de ese tipo o vos sos más restringido? No, yo soy del tipo también de, si Amazon me recomienda algo que yo no sabía que quiero comprar y me gusta, lo compro. O sea, vos le dices que sí a todo. A todo. Sígame, escúcheme, haga. Como persona, todo. Y creo que también en las empresas funciona. Te voy a dar un ejemplo. Nosotros en verdad trabajamos con las empresas y a vos lo que te empezamos a entregar es, ve, en una semana tu flujo de caja va a estar variando así, tenés que pagar nómina. Claro. Te financiamos ya, no vas a estar embalado en el pago de nómina, pero sabemos que tenés unas cuentas que te van a estar pagando, ¿sí? Entonces, en verdad, estás pagando con la información. O sea, es un asset que vos puedes utilizar para tener mejores servicios. Yo lo uso, ¿sí? Yo creo que las empresas lo pueden usar. Ahora, hay que ser cuidadosos en otro sentido, y es, ¿qué está pasando hoy con el tema de ChatGPT? Sí. Entonces yo voy, empiezo y subo, supongamos que por alguna razón subo el código y le digo, ¿me ayudas a corregir el código? Ese código quedó en la base de ChatGPT. Claro. Y en la siguiente versión seguramente va a entrar en el corpus de entrenamiento. Y cuando alguien empiece a preguntarle, mira, ¿cómo hago tal tecnología que haga tal y tal cosa que yo le pegué? Claro. Él le va a empezar a soltar cosas de lo que yo le mandé, de lo que otra ¿Quién gente es le el mandó. dueño de eso? El dueño de eso, eso es la regulación. Esa es la ¿Y cómo regulación. regulas eso? ¿Cómo regulas, por ejemplo, que estos que te generan obras de arte, en verdad, parecen originales, Sí, sí. pero son patrones que salieron de muchas obras de arte existentes? Claro. Entonces, ¿será que una obra de arte de estas es una combinación de la propiedad intelectual de las otras obras de arte? No sé. Pero, ¿cuál es la inspiración de esta inteligencia artificial? ¿De dónde se inspiró? ¿A quién copió? Ahora te explico cómo funciona. Eso no es más que un vector interno, un numerito. Eso sí va a sonar un poco geek. Eso es un vector, ¿cierto? Y en ese espacio vos coges ese vector y lo llevas a una imagen. Entonces, cuando cogen y dicen, quiero una foto tipo Picasso de Alejo Arias y Alejo Betancourt en el podcast, Claro. es lo que hace es coge eso, lo transforma en un vector y mira ese vector cómo se lo puede llevar tipo Picasso, Claro. ¿sí? Entonces, efectivamente copió cosas, o sea, copió la forma, el estilo, toda la vaina. ¿Y cómo vamos a regular eso? Claro. Entonces, yo creo que es un gran asistente, es un gran creativo. Mira lo otro que pasaba, o sea, yo creí que Adobe Sí. había perdido la pelea hace varios años. O sea, cuando empezaron a hacer todo el tema generativo de imágenes, Adobe parecía que había perdido en el camino. No sé si viste el lanzamiento que hicieron la semana pasada. Increíble. Volvieron una locura toda la suite de Adobe. Vos podés llenar, ponerle líneas a la moto. O sea, haces Sí, unas pero- vainas que vos decís, Wow. o sea, estos manes se retransformaron y repensaron su negocio. Pareciera que ya acaba de salir, pero ellos llevan trabajando 10, 15 años en esa vaina. ¿Sí? ¿Me entendés? Bueno, ahí viene el otro caso. Lo acabas de decir. Adobe es un excelente caso de todo lo que han logrado en este momento. Llega también ahorita Bing y Microsoft. De repente, en su nuevo navegador de Edge, a meter todo el tema de no ChatGPT, pero sí tecnología inspirada en OpenAI y muy similar a ChatGPT. Y de repente lo lanzan y la acción de Microsoft se dispara fuertemente. ¿Será
que Google con el AI le va a entrar una competencia gigante y podría ser una equidad de estos titanes compitiendo unos por otros. ¿Será que Microsoft logra volverlo suficientemente atractivo? O sea, la semana pasada otra vez Google sacó un keynote full dedicado a inteligencia artificial, inteligencia artificial, inteligencia artificial por todas partes. ¿Sí? Pero yo lo vi, parecía muy cool, hace muy buen marketing, No lo han sacado, pero no lo han sacado. pero Microsoft tampoco. Microsoft ya está. Yo también me sorprendí, porque abrí Microsoft Edge, me salió una vaina y de repente me salió el chat en la columna derecha, ¿me entendés? Y me salía lo mismo de ChatGPT. Créeme un email con todo y te da redacción para emails, te da preguntas, generación de contenido y te lo mete de una y además te deja la información de Google, de tus cuentas, de tus cosas, diferentes vainas. Yo dije, wow, Ahora va a estar bueno. va a estar bueno. La competencia va a estar, incluso hay el navegador you.com, que fue el primero que empezó en navegadores y tal vez volvió bastante famoso. Pero tiempo, ¿no? Sí, pero ahorita está muy bueno porque te está cogiendo la información y que está creando contenido, especialmente para crear contenido es bastante bueno. Y yo creo que con respecto a Microsoft, el nuevo CEO de Microsoft es muy diferente. Cuando salió el Surface, el nuevo computador, verdaderamente innovó, que es costosísimo, sí, ¿me entiendes? Que tiene diferentes cosas, sí. Google y Apple están en una zona de confort muy interesante, ¿me entiendes? Donde están dejando que lleguen estos competidores que de pronto ya les llevan años luz, especialmente en temas de marca, que también la marca yo fui gerente de mercadeo de Samsung y por más de que mis celulares eran 10 veces mejores que los Apple, no era un Apple, ¿me entendés? A mí me tocaba ser mejor en pantalla, mejor en video, mejor en cámara, mejor en todo. Y no era Apple. Y me tocaba hacer más barato. Y ellos de repente decían, vamos a sacar esto. Y yo, pero eso lo tenemos nosotros hace 2 años. Y de repente ellos eran los innovadores. ¿Me entendés? Entonces, ese tema de la marca funciona muy bien. Pero ya cuando en ejecución empiezan verdaderamente a ganarles en tecnología, yo creo que se vienen unos meses y unos años muy interesantes en que nuevos jugadores que de la nada salen, como ChatGPT o OpenAI, pueden entrar a estar compitiendo muy fuertemente. Lo mismo Elon Musk con su empresa X.com, que quién sabe qué va a sacar, probablemente va a sacar un celular también. Puede ser un big player que le puede costar un buen chunk de market share a Apple y a los demás fabricantes de celulares, pero también una nueva red social diferente a Twitter, también un sistema operativo diferente, también un nuevo buscador. O sea, es que nadie los había retado por muchos años. O sea, no tenían cómo retarlos. Ahora, no tenían nada que perder. Es que estaban en una posición interesante. O sea, si vos ya tenés un Apple, tenés un Google, tenés un Amazon, sí tenés mucho que perder. Cuando vos salís como Google y soltás un producto todavía no maduro que te empieza a responder cosas que, o sea, todo el mundo lo va a empezar a usar. Es que uno de los primeros experimentos fue este bot que tiraron en Twitter, creo que fue Microsoft, sí, que para que aprendiera las conversaciones y terminó soltando unas barradas. Entonces, sí, me acuerdo. o sea, no hemos estado jugando con modelos de lenguaje natural hace poco. O sea, llevamos años en la conversación, pero no tenías nada que perder. Estos otros manes sí tienen que perder. Ahora, el ganador de todo esto no lo hemos mencionado. Nvidia es, bueno, wow, $1 trillón. es el ganador de todo el tema. $1 trillón de market. Wow. Solo haciendo los procesadores para que todos los otros vendan sus productos de AI. Bueno, yo a pesar de que obviamente es el gran ganador, yo desde la semana pasada vengo shorteando en la bolsa Nvidia porque es que ya está demasiado disparado. Yo digo, no, o sea, ¿quién compra allá arriba la acción? Pero es que ¿quién es el único competidor fuerte en tema de procesamiento de la inteligencia artificial? Siempre va a tener un Intel, ¿sí? Y sigue Google con los TPUs. De resto. Sí. Ahí hay 2 o 3 acciones de chinas que están empezando ahorita a dispararse también junto con Nvidia, que están interesantes. Pero justamente lo dices. Un jefe mío coreano de Samsung hablaba acerca del honorable number 2. Honorable number 2. ¿Entiendes? Que él decía, en estrategias corporativas es una posición muy bacana.
¿Por qué? Porque lo que tú acabas de decir, el primero, el number one, tiene todo que perder. ¿Me entendés? Todo que perder. El number two Tiene que ganar. tiene todo que ganar, pero todavía está ahí compitiendo, todavía está posicionado, pero lo que le pasó, por ejemplo, a Quala en Colombia, con todas estas otras multinacionales donde acabó con ellas, ¿me entiendes? Lo que le pasó a Tang, mató Frutiño a Tang, la crema dental esta, ¿me entiendes? El champú, todas estas cosas que de repente no sabían que podían ellos tener competencia y perdieron Colgate ¿cómo se llama la crema dental de Koala? No. ¿Cómo es que se llama la crema dental de Koala? Fortident. Fortident. ¿Qué tal eso? Hasta suena cool, weón. Fortident. Va Colgate y baja el precio de Colinos para tratar de compensar con esta marca de Koala. Al final, ¿quién termina perdiendo el market share cuando entra Koala al mercado con crema dental? Colgate, el número uno. El número uno tiene todo lo que perder. Entonces, hay una obsesión de las empresas de ser número uno. Pero muchas veces de pronto no es la mejor estrategia. ¿Me entiendes? Puede ser estar en el número 2 mientras tenés con qué Tú mismo lo dijiste. dar un brillo. Tienen todo que perder. Bueno, Alejo, para terminar, cuéntanos un poquitico acerca de Clean, qué es lo que ustedes hacen, pues cómo ayudar a las empresas, contame un poquitico acerca de lo que tú haces en tu empresa y cómo la gente podría contactarte. Mira, nosotros hoy lo que hacemos es desbloqueamos dinero que está retenido en el mercado, básicamente. O sea, a grandes resúmenes es, vos sos una empresa y Sí. emitís una factura, me la emitís a mí, yo te digo, te pago en 30 o 60 días normales, un flujo B2B en el camino. Entonces, yo te puedo tener bloqueado en esa transacción por 90 días, no sé, 100 millones de pesos, ¿sí? Y a vos no te sirven esos 100 millones de pesos para empezar a trabajar hoy. Claro, Entonces para nosotros pagar lo que nóminas, para hacemos es que pagar esto. empezamos a buscar esas facturas que están ahí, que están básicamente detenidas, o sea, el dinero está, la factura se va a pagar, ya prácticamente sabes quién es el deudor, cuándo la va a pagar, cuándo la, ¿cierto? La ¿Y te relación llevas que comercial. un pedacito, Y un porcentaje? cobramos un descuento básicamente en la financiación. Pero entonces, ese es el concepto y eso siempre ha existido, eso es factoraje, eso Claro, toda la vida se ha hecho factoraje. Ahora el reto es que Latinoamérica se puso en una posición en donde nadie más en el mundo, aparte de China, tiene un sistema, o sea, Alemania tiene para el 2025 la salida de facturación electrónica. Chile lo sacó hace 10 años, claro. ¿sí? Entonces Latinoamérica va 12 años, en alguna cosa vamos adelante, Sí. en este frente vamos 12 años por delante del resto del mundo. ¿Sabes por qué? ¿Sé por qué? ¿Es pregunta o...? Yo tengo una teoría de por qué. Y lo hablaba con una persona en Argentina. Yo creo que los chilenos te dan la razón, contame. Mira, cuando yo estuve en Argentina, yo viví 8 meses en Argentina. En Argentina, por la devaluación de la moneda y por el tema de los impuestos, y como todo el mundo empezó a evadir con el gobierno de Kirchner, la única forma de controlar era obligar a que todo fuera ¿Reportado? reportado. ¿Me entendés? Y entonces mira que te entraste en un mundo en el que toda factura es digital. Exacto. Tu asset es full digital. Claro. O sea, vos no tenés un mundo físico, sino que tu asset se volvió full digital y empezaste a desarrollar distintos niveles de madurez. Entonces entras primero, por ejemplo, en Colombia sacaste el tema de facturación electrónica, empezás a entrar en la facturación electrónica y después te dicen, no, mire, además vamos a generar esta otra tecnología, este otro sistema centralizado en donde vos digitalmente vas a poder ceder o sea, vender tu factura. Entonces, antes era, yo te doy la plata, vos me firmas un documento que dice que esta factura es mía Sí, y yo voy y la cobro al final de cuando la tienen que pagar. claro. Y cuando ya hiciste esa transformación como en ese centralizador para oficializar esa transferencia, ya ni siquiera me tenés que firmar un contrato. En el mismo sistema centralizado de gobierno, vos decís, mire, la factura que te debían a vos ya es propiedad de Klein, Sí. yo te entrego el dinero y el deudor queda de una vez sabe que esa factura se debe redireccionar a mí. Eso en el resto del mundo no sucede. En Estados Unidos una factura es una servilleta con un número. Claro. Es impresionante. Y entonces en Estados Unidos nos preguntan, ¿y por qué esta innovación sale en Latinoamérica? Yo creo que es por eso. Estamos metiéndonos, si te das cuenta, Latinoamérica cada vez se vuelve más socialista, ¿entiendes? Cada con tintes izquierdistas y
tiene que ver con ese control, porque hoy en día, por ejemplo, nuestro nuevo presidente Petro, él asume que yo puedo subir impuestos, que toda la gente va de repente a pagar más impuestos de chévere, ¿entiendes? Y había un economista, no me acuerdo cómo se llama, cuando está hablando de la reforma, que él decía, hay un gap de cuando yo estoy dispuesto a pagar o no. Te doy un ejemplo. Vos tenés unos tenis Adidas de 300.000 pesos, ¿me entendés? Valen 300.000 pesos, piratas, o pirata no, sin factura o lo que sea, el mismo original, te cuesta 260.000. Paga los 40. Yo no pago los 40.000 por la garantía, porque uno sabe, puede ser el mismo tenis, pero uno paga los 40.000. Pero ahora, con ese incremento en las cosas de lujo, si ya ese mismo cuesta 260.000 y el otro cuesta ya 500.000, Se te empieza a generar un mercado ahí. Yo ya no pagaría eso. yo ya no pagaría los 500.000. Entonces empieza un mercado gris, un mercado negro gigante. Entonces los gobiernos dejan de repente percibir, no es porque tengan malas intenciones o lo que sea. El tema es que asumen que toda la gente va a decir, sí, yo voy a pagar más impuestos, tome mi plata, no me importa, yo me quiebro, yo paso esto. Y de repente empiezan a poner más regulaciones porque la gente empieza a evadir los mercados negros, las nóminas alternas, el pago en efectivo, todo esto empieza a surgir y una forma de resolverlo es... Lo es. Hoy, ¿cuánta Ah. gente te está pidiendo en efectivo? ¿Cuánto la gente? En Argentina pasaba que la Tenían gente dos tenía dólares. 2 nóminas. Y tenían dos tasas de cambio. Claro, porque vos llegas y decís a un empleado, mira, yo te pago 1.000.000 de pesos donde el gobierno a ti te va a quitar el 45% del salario, ¿entendés? Y a mí me va a quitar el 60%, y yo tengo que pagar un 65% adicional. El gobierno por un salario se lleva el 110%. ¿Puedes creer eso? Entonces yo te digo, te pago 1.000.000 y te descuentan el 45, o te pago en negro, o sea, en cash, 1.300.000 y vos te ahorras los impuestos, te ganas más plata y yo me ahorro un 30% de eso. ¿Quién va a decir que no? Y los argentinos, por ejemplo, ahora es, si me puede pagar, págueme afuera. Págame afuera. Y todo ya se dolarizó. Entonces, quién sabe si estamos avanzando en el lado correcto. Obviamente va a ayudar muchísimo a regular eso. Y obviamente la EAI al final me va a cuadrar mi centavo por centavo entre lo que está en mi banco, lo que me pagaron, lo que pagué acá y todo eso. Y yo creo que va a ser muy difícil evadir. Va a ser muy, muy No, y difícil. mira, nosotros en la parte de evasión no estamos muy involucrados. O sea, en la lógica es ese valor que está congelado en el mercado, ¿sí? Entonces, ahora estamos abriendo Brasil fuertemente. Sí. La escala de Brasil es una locura. O sea, la cantidad de datos, de facturas, de los montos. O sea, todo Brasil es una locura, ¿sí? Entonces, ¿cómo utilizamos la inteligencia artificial para ser capaz de escalar un negocio que en un país como Colombia o Chile alcanza a funcionar todavía un 80, un 90% automatizado y todavía un equipo comercial fuerte? Pero Brasil, a las escalas y a los volúmenes de Brasil, no lo puedes hacer. Es una locura. ¿De acuerdo? Y ahí está interesante la conversación. Bueno, Alejito, me encantó tenerte en Un Poco Geek. Contarle a la gente dónde te puede contactar. Bueno, no, conectémonos en LinkedIn, si me buscan. De hecho, lo puedes poner, si te conocen posiblemente más a vos. En el post pones... Ahí ponemos Alejandro Betancourt, PhD, que sale ahí. Y nos conectamos en LinkedIn y conversamos en LinkedIn. Bueno, Alejo, muchísimas gracias por estar acá, hermano. Me encantó esta entrevista de hoy. Y muchas gracias a todos por conectarse. Otro episodio de Un Poco Geek. Conéctense para más episodios. Y muchas gracias a DEA Networks por estar patrocinando y hacer que esto sea posible. Un abrazo. Chao.